Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Bueno, Mula de 6, hoy tenemos a Raúl Mejía, escritor, literalmente hablando, profesor, pero un anarquista en una forma de vivir y que ya encontró un sendero. Veamos que nos hable de literatura, de películas, de sus libros sobre todo, y fue un maestro sin ser un universitario titulado o un profesional con alguna carrera. Bienvenido a esta charla, más que entrevista. Sí, qué bueno que es charla, no entrevista, ¿sí? Porque así nos podemos interrumpir. Gracias por invitarme. No, adelante. No, ahora sí que todavía estoy sorprendido que me hayas invitado a Mula de Seises, porque así que dijeras, tengo una serie de logros que me hacen acreedor a una invitación para ser entrevistado, no. Así que haya sido por lo que haya sido, te lo agradezco. Bueno, pero yo tengo que argumentar el por qué. Okay. Porque esta charla, tienes un perfil, yo diría, disruptivo, diferente a todos los que he entrevistado. Eres más de, digamos, tienes una vida muy, yo diría, escabrosa, ahorita voy a decir por qué. Pero además eres una persona, una figura disruptiva. Ya. Lo voy a decir de esta manera, no eres normal, más bien eres anormal. Digo, entonces, lo voy a tomar como un halago. Porque además lo eres, déjame decirte. Entonces, es una vida que es interesante y déjeme decirle que tiene mucho porcentaje de su vida, sobre todo en esta época, muy bohemia. Pero vamos a empezar, como dicen, por el principio. Vale. ¿Cuántos años tienes y cuál fue lo máximo de tu escolaridad? Yo tengo 68, soy mayor que tú. 2 años. Sí, 2 años. Tengo 68 años y mi historia escolar, pues ahora que ya lo estás diciendo que es un poco rara, efectivamente tiene eso. Yo no he terminado ninguna carrera, pero he estado en varias. Digamos que estuve estudiando una ingeniería que no terminé. Después estuve en filosofía, que no terminé. En economía, que no terminé. Y ya al final aproveché, gracias a los buenos oficios de Roberto Sánchez, un amigo, él sabía que yo era profesor en una universidad, pero que no tenía título. Y entonces la Universidad de Guadalajara, al principio del siglo, tuvo un programa que instauró en la Universidad Michoacana y me dijo que iban a cambiar las leyes muy pronto respecto a quién daba clases en universidades y quién no. Entonces me dijo, tienes que tener un título porque de lo contrario ya no vas a poder dar clases. Entonces me metí a estudiar. Yo le dije, ¿cuál es la más fácil? Si hubiera sido corte y confección o repostería, yo me hubiera metido. Porque en realidad a mí nunca me ha gustado la escuela, esa es la verdad. Entonces me metí a algo que se llama artes visuales. Y cumplí con todos los requisitos que se deben cumplir. Pero cuando llegó la fecha del último examen, o la última materia, yo me vi en una disyuntiva de esas que hacen que uno demuestre si es hombre o es un hombrecito. Entonces yo dije, pues yo prefiero, a ver si pega, ser hombre, ¿no? Yo tenía un problema así amoroso que tenía que resolver, muy lejos de aquí. Y entonces dije, si no voy,
voy a salir perdiendo. Entonces no me presenté al último examen y me fui muy lejos de aquí para resolver este asunto amoroso y resultó pues venturoso, pero no terminé. Entonces la pregunta, porque yo soy bien rollero, perdón, yo no estudié, bueno, sí estudié, pero no terminé ninguna de las ¿Esta cuál era la última? La última era artes visuales. Yo estudié, te voy a decir, algunos seres notables que estaban ahí como compañeros míos. Estaba Neftalí Coria, estaba José Ramón Segura Jáuregui, estaba Alfredo Durán, estaba hasta ahí me acuerdo, pero éramos varios y ellos sí terminaron y hasta la fecha creo que algunos ya van por algún doctorado o postdoctorado. Pero fíjate la ironía, no te gusta la escuela, pero finalmente dabas clases. Bueno, eso sí me gustaba. Una cuestión así como... Sí, es muy raro, eso sí me gustaba. Es raro, ¿no? Sí. O paradójico, ¿no? Yo más bien creo que es raro, porque a mí ser profesor sí me gustaba mucho, mucho. Yo fui muchos años profesor, sobre todo en 2 universidades, en la Latina de América y en la Vasco de Quiroga, aunque di clases en otros lugares. Pero ser profesor me gustaba mucho. Y a juzgar por lo que algunos alumnos comentan, bueno, antier nos encontramos a una exalumna mía y dijo, fue de mis mejores maestros. Bueno, yo creo que yo no era un mal profesor y me gustaba, la verdad. Lo voy a decir de esta manera. ¿Cómo tener autoridad moral si no te gustaba estudiar y obligar a los alumnos a que estudiaran? Como que no es una, bueno, suena como una contradicción, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que algo que a mí sí me ha gustado siempre mucho es leer. Yo tengo la impresión de que toda mi trayectoria laboral fue permeada o fue conducida por ese gusto por la lectura. Entonces, cuando a mí me ofrecieron algunas clases, tenían que ver con la escritura. Entonces yo di clases de géneros literarios, de géneros periodísticos, dije análisis literario. Sí, esas. Entonces siempre estaban vinculadas a la literatura. Y pues en eso me ayudó mucho que yo he sido siempre un lector, pues yo creo que más allá de la media nacional. O sea, una buena parte de mi vida la paso leyendo. Pero no me has contestado. ¿Perdón? Esa de la autoridad moral. ¿La autoridad moral para dar clases? No, para decirle a los alumnos, a estudiantes que te voy a decir por qué. estudien. No, sí tiene una explicación. Mira, cuando tú estás hablando, porque se me hace un poco presuntuoso decir enseñando, sobre algo que amas, no hay una contradicción en los... Yo entiendo cuál es la contradicción que tú marcas. Tal vez si a mí me hubieran dicho, ¿por qué no das clases de historia, por ejemplo? Yo me hubiera sentido mal, porque aunque he leído mucho de historia, yo no me siento como para dar clases de historia. Pero yo estoy seguro que sí puedo dar clases de literatura y además yo amo leer. Y creo que eso hacía que las clases... Tú te das cuenta cuando una persona ama lo que hace. Y yo amaba dar clases de literatura. Y digamos, pues yo infiero que tú transmitías, no querías, sino que, bueno, querías transmitir, pero transmitías. Digamos que la aspiración como profesor era despertarles el interés por leer. Digamos que si en una clase de 20 alumnos o los que fueran, siempre eran grupos reducidos, 1 o 2 se interesaban por leer, para mí eso era un triunfo. Todo lo que un profesor que se dedique a la literatura, todo lo que uno pueda rescatar de la regularidad lectora, es decir, el número de libros que se leen en México por placer, no porque tengas que leerlos, es bajísimo. Si tú le arrancas a esa pachorra lectora 1 o 2, yo creo que está muy bien. Y tú sentías que lo hacías con tus... sabías... Sí. Y ahí veías, digamos... Sí, seguramente. Seguramente, si me permites, te voy a hacer una anécdota de ayer. Pero vamos primero a un corte porque
Si no, la vamos a hacer muy... Ok, vale. Se va a terminar. Da igual que antes en el tiempo. Regresamos, pero también hay que preguntarle a Raúl Mejía, que con tantas indefiniciones de qué estudiar y que no le gustaba la escuela, entonces, ¿cuáles eran sus sueños de pequeño, de niño, de primaria? Volvemos, estamos con Raúl Mejía, escribidor, aunque está mejor. que suena mejor que escritor. Y bien, regresamos, estamos con Raúl Mejía, quien no se quiere decir escritor, sino escribidor. Y bueno, ¿ibas a contar algún relato? Mira, lo que pasa es que respecto al impacto que tienen los libros en nosotros, creo que fue ayer o antier, que estuve en una comida con dos amigos, con Ángela Govela y con Vicente Guijosa. Y en algún momento de la conversación me pareció que una anécdota de un libro ilustraba bien algo de lo que estábamos platicando. Entonces, para dar el contexto de esa anécdota, empecé a hablar de una novela de Tamara Trotner, se llama, y una novela biográfica que se llama Nadie nos vio partir. Entonces, empecé a hablar sobre esa novela y al final extraje la anécdota, pero a mí me quedó la sensación de que esa novela me había gustado más de lo que me acordaba en el momento en que la estaba recreando. Entonces fui a ver la novela. O sea, cuando yo llegué a la casa dije, qué bárbaro, no me había dado cuenta del impacto que había tenido esa novela en mí hasta que volví a hablar de la novela. Entonces, esas son cosas que pasan con las novelas o con los libros. ¿Qué impacto en este en particular te causó? Porque me parece que el tema ahí era que para que a uno le vaya bien en la vida, se necesita sobre todo tener suerte, tener relaciones. Y si también tienes talento, vale, pero no necesariamente. Se necesita que tengas suerte y que tengas relaciones. A ver, ¿suerte como un conjunto de circunstancias o suerte como tú la conceptualizas? Tengo la impresión de que mucho de lo que a mí me ha pasado en términos profesionales ha sido producto de la suerte. Y que cuando esta llega, ya ves que dicen que la suerte o la oportunidad es calva. Cuando esta llega, sí debes estar preparado. Y preparado para aprovechar la oportunidad, porque puede ser que te llegue y estés imposibilitado de tomar, porque simplemente no tienes con qué. Entonces la suerte a la que me refiero, aunque sí tiene mucho de azar, también tiene que ver con que estés preparado. Entonces, a mí nunca me hubiera llegado una oportunidad en el sector médico, porque no soy doctor, ¿verdad? Pero en el aspecto donde me han llegado las oportunidades, que fue suerte, yo estaba preparado, ¿verdad? A eso no pienso que la suerte venga huérfana, okay. Ni en tu caso, ni en el mío, ni en el de nadie. Y bueno, antes del corte decía yo que ¿por qué? Yo lo voy a poner de esa manera. ¿Por qué siendo incierto que no estudiaste una carrera como tal, no te titulaste, tampoco, digamos, eras como anarquista en mucha gran parte de ti? De niño, ¿qué soñabas? ¿Cómo te visualizaba tu futuro? Porque uno de niño uno quiere ser médico, doctor, bueno, sí, valga la redundancia, detective, ingeniero, etcétera. Pues más bien yo me iba, pues mira, sí he pensado en eso y lo he expresado incluso en otro libro. Pues yo tenía, mira, yo soy hijo de producto de una familia no muy numerosa para los estándares de los 60, donde transcurrió mi infancia, y 70, donde transcurrió mi adolescencia y juventud. Y soy parte de una familia normal, en donde yo no tengo nada de quejas con mi familia. Me querían, nos querían, no teníamos grandes privaciones, aunque no puedo decir que estuviéramos sobrados de nada.
Entonces, en ese entorno, pues las vocaciones que yo tuve eran de... Pues me acuerdo muy bien que quería ser torero, por ejemplo, o policía o algo así. Y cuando ya uno entra a la secundaria, eso, pues, sí, creo que una de las cosas que más quería era ser ingeniero. Y, y, y eso, el hecho de que yo fuera un niño lector, no me daba como para pensar que eso fuera una forma de ganarse la vida. De hecho, yo pasé por trabajos tan disímbolos como en la compra-venta de cartón, ser office boy en un banco, en Bancomer, y ser empleado de a peso en el gobierno del estado. Yo no he tenido, ¿cómo decirte? Pues sí, alguna vez seguramente pensé que yo podía ser mejor que Carlos Fuentes, ¿no? A lo mejor. Pero la vida siempre es muy, como dice Juan Rulfo, la vida, bueno, Juan Rulfo dice que la vida no es muy seria en sus cosas, pero aquí lo voy a parafrasear de otra manera. La vida sí es muy seria en sus cosas y te pone en tu lugar. Entonces, como yo soy un lector más o menos regular, yo sé quiénes son escritores. Yo no puedo considerarme escritor si tengo referentes de escritores de ciertos tamaños, ¿no? Yo lo que quería hacer eran cosas como todos los niños que no están en una experiencia familiar extrema. Es decir, que los maltratan o que no tienen para comer. No, en realidad tuvimos una infancia muy feliz con papás muy a toda madre. ¿Y eres aplicado? No era malo, pero... ¿De como un promedio de cuánto? No, yo creo que era de un nivel medio. 8, 7. Sí, a lo mejor sí, no, nunca descollé como un buen estudiante, pero tampoco de esos que decían, puta, este es un burro, no. ¿Y qué materias te llamaban más? Porque al final, todo lo que me estás diciendo de esa parte de la niñez, adolescencia, juventud, pues nada tiene, como que no se te veía el camino como profesor, como escritor, como editor, como reportero, periodista. No se te veía en aquel tiempo. Eso te digo, ahí es donde creo que interviene la suerte, porque la primera vez que a mí me llamaron para ser profesor fue por parte de un amigo, por Juan Manuel Morelos se llama. Y con él, pues, platicábamos, nos conocemos desde antes de que yo me metiera ahí a dar clases. Y bueno, tú sabes, ocurre que cuando tú ubicas, y todos ubicamos a nuestros amigos por los intereses que tienen. Y por ejemplo, hay amigos míos que saben mucho de fútbol, o muchos que saben de medicina y todo eso. Y cuando yo hablaba con Juan Manuel se notaba que a mí me gustaba leer. Y Juan Manuel en alguna ocasión ha de haber dicho, él tenía un puesto importante ya no me voy a acordar cómo se llamaba la escuela, no me voy a acordar. El caso es que él me dijo, ¿por qué no das clases de literatura a estudiantes gringos? Y yo le dije lo mismo que le dije a Yello con el programa. Le dije, pues yo nunca he dado clases. Y me dijo, no, yo creo que sí puedes, porque él me escuchaba. Entonces, imagínate, esa es una oportunidad producto de la suerte que corresponde con que pero, sí leía. Donde yo no coincido es que dices, a mí le daba que me gustaba leer. Entonces lo sentía. Yo creo que transmitías esa pasión que sentías. Tengo la impresión que sí. Ajá. Vamos a otro corte, regresamos, pero quisiera ver esa parte donde de pequeño, si al final tú dices que eres escribidor, yo insisto que eres escritor, y donde dices que leías mucho, ¿cuáles fueron tus primeros pasos de lectura que dices? ¿Qué libro todavía te acuerdas de la niñez? ¿Y qué había en ese entorno en cuestión de literatura, de lectura? Eso está padre. ¿Cuál era lo que te envolvía de pequeño y luego de adolescente y joven? Sí. Pero vamos a un corte y regresamos. Estamos con Raúl Mejía, quien se dice escribidor y que yo, insisto, le digo escritor. Bien, Raúl. Sí. Platícanos precisamente
¿De dónde viene ese, yo diría, ese amor y esa pasión, yo diría, demasiado apasionada? Sí. Que Sí no se es puede. redundancia. Sí se puede. Sí, Sí. se puede decir una pasión apasionada. Sí. La lectura, la en general, pero en particular por los libros. Sí, claro. ¿Cuál fue el primer libro? ¿Por qué? ¿Qué ambiente en aquel tiempo había? ¿Te inducía? ¿Te decían que eras anormal o que era normal en aquel tiempo? Porque ahora el que es lector de libros como que no es alguien normal en tiempos de la era digital. No, y también en la análoga. Mira, yo creo que algo que funciona la mayoría de las veces es que tú estés en un entorno donde los libros sean algo natural. Y en la casa de mis papás siempre hubo libros, siempre, y revistas. Y mi papá procuraba arrimarnos lecturas. Entonces, no voy a hablar por mis hermanos, voy a hablar por mí, porque el que salió anormal en términos de lector soy yo. Mis otros hermanos son lectores normales. Pero digamos que lo que mi papá nos llevaba te van a resultar conocidos estas publicaciones. Por ejemplo, yo seguí la saga de Chanok, y Sekú Paloyan, Ixtac, todo eso. O bien Memín, Lágrimas y Risas, Calimán, por supuesto Calimán, Los Supersabios, Fantomas. La familia Burrón no tanto, ¿no? Pero mi papá nos llevaba unos cuentos que son una joya, que era Asterix, que son las aventuras de un irreductible galo allá por Francia, en el siglo no me acuerdo qué. Esas son unas obras maestras de cuentos. Entonces la lectura, como yo a mi papá lo veía leer mucho, pues fue casi por copiarlo. Y cuando llegó el momento de que yo quería seguir leyendo a Chanok o a Kahneman, pero sí quería leer libros de letritas, yo les decía de letritas, pues mi papá se vio en el problema de, pues, ¿qué le doy a este tipo, no? Entonces me dio uno que se llamaban, no sé si te acuerdas, Clásicos de Oro Ilustrados. Ah, sí. Eran unos libros gruesos con letritas, pero con imágenes. Y así fue como llegó a mis manos La Vuelta al Mundo en 80 días. Y después Buffalo Bill, esos. Entonces, y a mí me encantó, me gustó mucho. Entonces, no sé hasta dónde mi papá siguió proveyéndome de libros, pero sí sé que al finalizar la secundaria, un amigo me puso a mano a Hermann Hesse, sobre todo dos libros, uno que se llama Siddhartha y otro que se llama Demian. Eso para mí fue una bomba en mi interior. Y el parteaguas. Sí, no marches. Yo cuando leí esos libros me consideré un ser especial, como tú dices, raro, ¿no? Porque te mimetizas con los personajes. Y después en la prepa, gracias a un maestro en el tecnológico, yo estaba estudiando la prepa en el tecnológico, el maestro Vidal Quintana, él me arrimó El laberinto de la soledad. Entonces como que fue el azar el que me fue poniendo con las personas adecuadas en el momento adecuado. Y pienso ya cuando estaba jovencito, digamos, cuando ya pasaba de los 20, 22 años, me cayó otro autor, y ese sí, francamente, fue definitivo en mi vida. Fue Gabriel Said. Gabriel, sobre todo con un libro que se llama El progreso improductivo. Ese libro hasta la fecha ha influido en mí. Digamos que la mayor parte de las ideas o de las reflexiones que yo haga sobre la enseñanza universitaria, sobre el poder, sobre la conversación pública, se las debo a Gabriel Said. No solamente con ese libro, pero ese fue fundamental. Sí. Yo me acuerdo que lo leí creo que en el 78 o 79. Y otros de él, por ejemplo, uno que se llama La poesía en la práctica, otro que todo lo que habla sobre los libros me parece clarividente. Pero dime, a ver, perdón la interrupción, ¿qué es lo que en aquel tiempo
Yo recuerdo una serie de películas que te marcan, Sí. también te marcan. ¿Cuáles eran para ti que te marcaron que dices, Películas, en términos de en películas. términos de películas? Bueno, creo que una película que me hizo poner cara de perpleja fue una que se llama Amigos. Es una película verdaderamente palomera. Yo creo que a ti no te dejaban entrar a verla porque es como del 72, porque a mí no me dejaban entrar. Esa me gustó mucho, aunque no es una gran película. ¿Y cuál es la tónica? Pues es la clásica de unos jovencitos como de mi edad en ese tiempo, que el chavo embaraza a la muchacha y como son muy jóvenes, no saben qué hacer. Ya sabes, dos contra el mundo y logran triunfar. De alguna otra manera te Pues me identificaste. identificaba mucho con él porque más eran de mi edad. Y después otra que a mí me gustó mucho que se llamó, porque finalmente, mira, esta película Easy Rider con Peter Fonda, Jack Nicholson y no me acuerdo el otro. Aquí se llamó En busca de mi destino. Ya sabes cómo somos para los títulos. De Easy Rider a En busca de mi destino. Esa película es de tres tipos que andan en unas motos Harley, pues recorriendo una parte de Estados Unidos. Y no porque en sí el tema de la película me hubiera impactado, me impactaban las imágenes de andar en moto. Y sí, yo recuerdo que dije, cuando yo sea grande, y uno cuando tiene 16, 17 años, ese de cuando sea grande es casi es un concepto filosófico, porque no sabes cuándo es ser grande. Bueno, pues yo me quedé con la idea de que cuando yo fuera grande yo iba a tener una moto así y que iba a andar viajando. Y pues pasaron, ¿qué te gusta? Más de medio siglo. Y me hice grande, no solo grande, me hice viejo. Pero sin moto. Con moto. Con moto. Entonces me compré una moto y me puse a viajar así. ¿Qué es lo que hago ahora? Tiene que ver con una película. Entonces, ¿cuál otra? Bueno, pues ya, esas son así como anecdóticas. Y Pero ahorita por que supuesto, traes eso de las motos, en aquel tiempo también los motociclistas no se veían como algo... No tenían buena prensa. Buena reputación. no tenían buena prensa. ¿Y tú no le dices a la mota? ¿Perdón? ¿A la mota? ¿Que si le hice a la mota? ¿En aquel Sí, tiempo? sí. Pues ¿quién no? Yo. Ah, bueno, eres tú eres más raro que yo. A lo mejor. Y bueno, eso, y después en términos de películas, no, después ya vi cosas muy, muy importantes. Muy fuertes. Pues muy importantes. Por ejemplo, yo tengo así como en mi top 5 de películas, una de Kurosawa que se llama Rashomon. Creo que esa película es muy padre. La Naranja Mecánica de Kubrick, Casablanca. Ah, la Naranja Mecánica en su momento. O películas de Marco Ferreri. O sea que una parte de mi vida me dediqué a ver lo que se llama buen cine. Ya ahora ya no, pero sí creo que tengo una cultura cinematográfica más o menos decente. Pero más de libros, que de... Esa Naranja Mecánica sí me recuerda que sí marca. Ah, me no, marcó. esa está violenta, ¿eh? Sí, era... Sí, yo no sé si la viera ahora, me impactaría igual, pero no, yo decía, no puede ser que exista este tipo de personas. Eran bien malditos esos canijos. Sí, era disruptiva en aquel momento, aquel tiempo. Vamos a un corte y regresamos contigo para ver el asunto. ¿En qué momento empiezas tú a deletrar, Vale. a escribir, pero no el vocabulario, el No, sí, abecedario, ¿no? yo sé a cuál te refieres, vale. Regresamos, estamos con Raúl Mejía, quien se dice escribidor. Y bien, Raúl, quedamos pendientes para que platiques un poco de cómo te iniciaste en la escritura, digamos ya literaria, ya periodísticamente hablando. ¿De pequeño tenías algún tipo de síntoma? Sí. ¿Hacías cuentos o cómo? Sí, mira, cuando yo estaba en la secundaria, hacía historietas de lo que pasaba en el salón. Sin ser diario. ¿Perdón? Sin ser diario. No. Yo hacía los dibujitos y ponía historias de lo que pasaba en el salón. Y las
pues ahí se las pasaban en el salón. Y ocurrió que 40 o no sé cuántos años después, en una reunión de exalumnos de la secundaria, David Moreno, lo quiero mencionar porque él fue el que me dijo, ¿te acuerdas de las historietas que hacías ahí en el salón? Sí, tengo una, cabrón. Y me la dio. No, casi se me salían las lágrimas. Sí, pues está. Y la tengo ahí Años. tengo el cartoncito ese. A mí ¿cómo te digo? Sí, yo creo que las vocaciones se tienen desde muy chiquito, nada más que a veces no se sabe o no hay quien te dé un norte para dirigir esas vocaciones. Sí. Más bien lo que pasó fue que en alguna crisis, ya estando yo casado, yo me casé muy joven, pues no hallaba, me quedé sin trabajo. Fue cuando, ya no me acuerdo si era terminando el sexenio de López Portillo, que hubo una crisis tremenda, no la del 76, sino, bueno, con López Portillo todo fue crisis. El caso es que, pues yo no tenía trabajo y fui a La Voz y ahí me dieron trabajo como corrector. De estilo. Sí. Se llama. Todavía no había las computadoras que había ahora. Y después de eso salió, a ver si tú te acuerdas, en La Voz de Michoacán, salió una edición que se llamaba La Voz de la Tarde, sí, que dirigía Paco López Guido, a quien le mando un abrazo, si por ahí nos ve. Y me dijo que sí, que escribiera era diario, que escribiera una vez a la semana, y ahí fue donde agarré una costumbre de escribir. Pero más adelante yo sabía que algo en lo que yo escribía no funcionaba muy bien en términos técnicos. Yo necesitaba saber cosas de teoría, de la escritura. Y por azar también me encontré a una persona que después fue amiga mía en una librería y ella me vio que agarré el libro de Palinuro de México, de Fernando del Paso, y me preguntó que cómo estaba el libro, bla, 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 y empezamos a platicar. Y ella me dijo, oye, ¿por qué no vas a un taller al que voy yo que dirige María Luisa Puga? María Luisa Puga es una gran escritora mexicana y tenía un taller aquí en Morelia. Ella recién había recibido el premio Javier Villaurrutia, que es el premio más importante de la literatura en México, y fui a ese taller. No me acuerdo cuánto, pero sí, tal vez 2 años o un poco más. Y María Luisa fue la que me pulió los detallitos y me dio elementos técnicos incluso para escribir. Ya, eso me dio mucha confianza. Y cuando pasó el lapso de María Luisa me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tú ya lo que vas a hacer como escritor, porque ella también decía que era escritor, ya lo tienes. Si no lo haces es cosa tuya. Entonces me pidió que me saliera del taller y entonces otra vez volví a La Voz. Y ahí ya mucho después, y ahí tuve una columna que tuvo mucho éxito en esa época, de esto hace yo creo que hace 30 años de eso, que se llamaba Guayangaritas. Era una columna que tuve como por 3 años, y ahí creo que fue la escuela informal para afinar la forma en la que yo escribo. Ahí estaba el Lobo, Víctor Rodríguez, Manuel Quintans, una banda de escribidores muy, muy buena. Y en aquella época, de los que estás mencionando, yo estaba en Cambio de Michoacán. Y yo era el único que tenía miedo de ustedes, literal. Porque veía yo una voz muy de calidad, o sea, no era la voz de ahorita. Lo voy a poner en esos términos. No, sí. Había... Era real. Perdón, la interrupción. No, es que se juntó una banda muy, muy, muy interesante de talento ahí en La Voz. ¿Pero tú no reporteabas? No, yo escribía esa columna que se llamaba Guayangaritas. Yo ya no volví a ser reportero, sino que tenía esa columna y sobre todo un entorno de talento de verdad impresionante. Impresionante. Manuel Quintans era un... No, Manuel Quintans era jefe ese cañón. Pero yo lo vi a Manuel Quintans hace como 4 años allá en su casa. Él es de Santiago de Compostela. Y un tipazo, ya ves lo que le pasó. Tuvo una etapa verdaderamente terrible en su vida. Yo empecé a leer crónicas de él. Sí.
y yo me quedaba maravillado. Sí. Y tenía ganas de conocerlo, y un día en el centro que lo vi, lo abordé y quedé maravillado con su Ama charla. ser un conversador extraordinario. Entonces, te digo, en ese grupo, déjame mencionar a otros. Por ejemplo, estaba Víctor Rodríguez, estaba un poquito después llegó Gustavo Garrio, estaba el Lobo, Raúl Trejo, Raúl. Raúl no. Después se fue a Cambio, o él estaba en Cambio, no me acuerdo. ¿Estaba en Cambio? ¿Raúl López Telles? Raúl López Telles estaba en Cambio. Sí, él estuvo en La Voz y se fue para... Bueno, para no me Cambio. acuerdo. Este Raúl Trejo, del que hablo, está ahora en Chiapas. Okay. Y era una buena banda y como que nos retroalimentábamos y competíamos entre nosotros. Y para mí La Voz de Michoacán fue una escuela. Me tengo la impresión de que si en algún momento se hace una historia del periodismo en Morelia o en Michoacán, la importancia que tuvo La Voz de Michoacán y en un lapso no tan largo Cambio de Michoacán. Es más, La Voz de Michoacán mejoró muchísimo sus estándares de calidad por la competencia con Cambio. Y luego pirateando a la gente de Cambio. Esa es una etapa muy interesante. Tengo para mí que la dirección de Cambio, cuando la tenía Jaime Rivera, de verdad, Cambio era muy bueno ese periódico. Bueno, pero ahí la pregunta o el tema es ese. Ahí fue donde lo bueno o malo que yo sea como escribidor fue en La Voz de Michoacán. Casi todos pasamos por ahí, todos los de mi generación. Yo no sé si ahora La Voz de Michoacán ya no es así, pero ningún periódico es como uno solía imaginar. Era suplemento cultural. Aparte tenía el suplemento de acento que tenía el maestro Avilés, que tenía Alejandro Avilés, que era muy bueno. Digamos que hay cosas bien interesantes que no se han recogido en términos de libro, de reportaje o lo que sea. Sí, no sea, digamos, una recopilación, una historia del periodismo michoacano donde se reconozcan no figuras, sino figuras con perfiles. Porque... Pues mira, ahí no estoy seguro si vamos a coincidir. Yo creo que es diferente que uno haga el rescate de figuras importantes del periodismo y otra que se haga una reflexión sobre el periodismo en determinada época. Y entonces ahí no importa tanto el trabajo que hace uno, sino la presencia de Sam Herrera en este contexto, cómo te dibujas, te perfilas o actúas tú. Eso hace falta, eso hace falta. A ver, en el próximo bloque hablemos de que tú insistes que creo que exageras y creo que no te das el valor o no te lo quieres dar o quieres pasar por muy humilde, aunque no lo eres. No, humilde no. No, por eso. No, yo paso. Eso de que dices que eres escribidor y no escritor, pues está por verse, ¿no? Por lo pronto vamos a establecer, regresando ya en el último bloque, por qué tiene libros y por qué ha colaborado, ha sido editor, etcétera. Vamos a ver, a escudriñar en ese... ¿Es el último bloque? Sí, en esa necedad tuya. Vale. Regresamos, estamos con Raúl Mejía, escritor, pese a quien lo pese. Raúl, estamos hablando ahora, después de, ya nos describiste muy brevemente cómo fuiste redactando, sí, escritor, pero has hecho varios libros. Sí. Y has sido cómplice de otros compañeros tuyos escritores que también has colaborado con ellos, directa e indirectamente. ¿Cuántos libros tienes en tu haber? Mira, yo creo, la otra vez creo que son 9 o 10, no me acuerdo. Sí, porque acá dice, lo voy a leer, dice que Raúl Mejía fue profesor de algunas universidades. Actualmente colabora en la revista digital Revés. En Amazon tiene 3 libros publicados, da los nombres, y ha publicado otros 5, pero nadie sabe dónde quedaron. Sí, yo creo que sí. Creo que deben ser 9. Pero sabes que a mí nadie me conoce por los libros. Si la gente me conoce es por lo que yo escribí durante muchos años en periódicos y revistas y por lo que hago ahora, pero no por los libros. Yo dudo mucho que haya escritores
michoacanos, cuya lectura de sus libros sea algo así como cotidiano. Tal vez Gaspar Aguilera sea uno, tal vez Neftalí Coria, pero hay muy pocos. A mí no me conocen por esos libros, me conocen por lo que yo escribo en medios de comunicación. En este momento, como tú leíste, yo escribo más o menos regular en Revés y esos textos los pongo en mi muro de Revés es un Facebook. portal. Es un portal, sí. ¿Y qué escribes ahí? Ahí escribo lo que se me ocurre. Ahorita estoy haciendo una serie que se llama Expedientes Vegetales, que son reflexiones de un viejo, por eso se llama Vegetal, donde escribo lo que se me va ocurriendo. A veces se me ocurre hablar sobre el amor, a veces sobre la amistad, y ya es eso. No son textos así muy elaborados, no. Entonces, yo pues no me acuerdo cuándo fue el primer libro que publiqué. Yo creo que fue en el 87 u 88. Y así ha sido desde esta era hasta ahora, que deben ser como 40 años, ¿no? Por ahí, casi. 9 libros y pues los publico, sobre todo ahora que los publico en Amazon porque es la forma más económica y efectiva. Este de No pise el Ese es pasto, el más reciente. el más reciente, el último. Ese salió en agosto. Y tienes otro en camino. Tengo otro que es posible. En este año voy a sacar otro. A ver, pero los dos anteriores, ¿cómo se llaman? El anterior a ese se llama Ni se molesten, conozco la salida, que es como la primera parte de ese. El anterior, ¿el tema cuál es? El anterior, el Ni se molesten, conozco la salida, es descaradamente mi biografía. Es cómo fue mi vida hasta el momento en que asumí que yo era un viejo. Cuando dije, pues ya para qué me hago güey, estoy viejo. Entonces, ¿Es difícil reconocerse como viejo? Sí, Porque... es difícil. Sobre todo porque cuando me refiero que, bueno, uno se hace viejo de manera oficial a los 60 y depende en el formato que tú estés para la seguridad social a los 65. Pero a partir de ahí ya no importa lo que digas, estás viejo. Ahora, ¿cómo le vas a hacer para asumirlo? Pues como dicen los clásicos, estupendo. Entre más te tardes, peor. Y es una jalada que dicen eso de que uno no está viejo, que viejo... Esa es una jalada. Uno está viejo, punto. Y estar viejo no es nada, no se debe romantizar la vejez. Está del nabo. Pero si tú tienes no está dando ningún consejo. Si tú asumes lo más rápido posible que estás viejo y que tienes una serie de actividades que le dan sentido a tu vida, yo creo que se convierte en la etapa más feliz de tu vida. Es mi caso. Salvo por haber estado enfermo hace 2 años, casi 2 años que estuve muy, muy enfermo, hospitalizado y todo. Salvo por eso. ¿Viste la ranura del cielo? Creo que nunca estuvo en peligro mi vida, pero sí estuve muy enfermo. Y creo que, salvo ese lapso, que fueron como 7 meses que estuve muy enfermo, yo todo lo que me ha pasado estando jubilado ha sido lo más feliz de mi vida. Porque tengo cosas por hacer, porque yo no tengo conflicto con reconocer que soy viejo o que estoy viejo. No, yo me lo he pasado muy bien. Y ahorita tengo un libro que yo creo que de hecho ya está, lo estoy nada más afinando. Yo creo que este año va a salir y mis libros no se presentan, ¿me explico? Yo no presento los libros en ningún lado. Lo que yo hago, sobre todo en el formato de Amazon, yo lo edito, compro los libros y se los regalo a mis amigos. O sea, no los presenta a nadie. Porque me han dicho, ¿por qué no presentas este? ¿Para qué si se los voy a regalar a mis amigos? ¿Tú escribes para tus amigos? Tampoco es cierto. ¿Perdón? Eso tampoco es cierto que tú escribes para tus amigos. Pues mira, yo cuando escribo... Escribes para ti, me sí imagino. Sí tengo como una especie como de ilusión de que le guste a algunos amigos lo que estoy escribiendo. Porque hay una frase de Said.
De Gabriel. De Gabriel Said, que dice: mis ambiciones literarias, que no de éxito literario, son ganarme el respeto de 2 o 3 personas que respeto. Bueno, yo lo asumo propio. A mí no me interesa si me llama Alfaguara, ya no. En algún momento sí. O que Anagrama me esté esperando lo que yo estoy haciendo. No, me vale madre. Pero sí creo que yo tengo gente que me lee. No tienen por qué comprar un libro, yo se los regalo. Entonces, el formato Amazon, aparte de que no te cuesta nada hacerlo, tú compras los libros en un precio muy barato como autor y yo se los regalo. Yo hago una presentación. Esta presentación se hizo en el Cine Colonial, ¿cómo se llama? Teatro Matamoros. En el Teatro Matamoros. Y ahí invité a mis amigos, no sé, unos 40. Y a esos 40 les regalé el libro. Más allá no. Si tú lo quieres comprar, lo tienes que comprar en Amazon. A ver, nos dijiste la frase de Gabriel Said, escritor. Tú aquí en Michoacán, en Morelia, en la manera focalizada, dame los nombres de a quién respetas más. Sí. ¿Y por qué? Aunque hace mucho que yo no leo vamos a decir, a los nuevos escritores de Michoacán, voy a tener que acudir hasta los que conozco. A mí me parece que Sergio Monreal es un escritor estupendo. Y sí lo he leído. Yo, ahora sí que en términos como lector, yo meto las manos al fuego por Gustavo Garrio. Creo que ¿cómo se llaman? Híjoles, ahí me agarraste pues en curva con los nombres, pero ¿cómo se llama este cuate? Pues dame otros 10. Ay, ¿cómo se llama? Carrera. No me acuerdo su nombre. No, Carrera. Yo podría, ya después, cuando edites esto, te podría decir unos 2 o 3 más. ¿Mujeres? Ahí sí no tengo... ¿Hay escasez? ¿Perdón? ¿De escritoras, mujeres? No de Michoacán, sino en general. No, Michoacán. No, ¿de aquí? Michoacán no. Híjole, hasta voy a sentir mal en un momento tan guac. No decir alguna, pero... Bueno, sí, ya. Es una escritora muy discreta en términos de mostrar lo que hace. No protagonista, digamos. No, es muy discreta. Va a presentar su libro el 19 de este mes, Adriana Pineda. Me parece que Marta Parada, aunque es muy reacia a publicar, ella con un libro que se llama Escribirse un trabajo, hizo una excelente novela biográfica. Creo que ellas dos. Sí. Bueno, estamos llegando a la parte final. Raúl, la cuestión está en... Tú estás disfrutando, nos dices, la vejez, Sí. Te hace reflexionar más, te hace... Lo vamos a decir de esta manera, ser mejor. Yo recuerdo una película que dice que está frente a la tumba de un compañero y dice, yo espero estar a la altura, haber honrado lo que hiciste por mí. Mira, yo trato, a veces, no sé si lo logre, de ser un buen amigo, solidario. En términos de los amigos, yo espero estar a la altura del afecto que me tienen. Aunque tengamos diferencias muy grandes, sobre todo en esta época reciente en términos políticos. Yo soy fifí. La mayoría de mis amigos son Aspiracionistas, aspiracionistas. yo soy fifí químicamente puro. Pero aún así yo tengo una relación, yo tengo amigos que de veras quiero mucho, mucho, y espero estar a la altura del afecto que ellos me dan. Creo que en términos de mi familia, después de que me enfermé, la valoré muchísimo, pero muchísimo. Dos preguntas con respuestas de 2, 3, máximo 3 palabras, iba a decir letras, palabras. Una, ¿visualizas cómo quieres morirte de esta vejez tranquila? Y la otra es, ¿qué te gustaría que te dijera tu lápida? ¿Qué frase?
Yo creo que de la primera voy a tener que acudir a algo que me dijo hace como 30 y tantos, 40 años, Edmundo Valadez, el editor de la revista El Cuento. Yo le pregunté eso. Le dije, ¿cómo le gustaría morir, maestro? Y él me dijo, ¿sabes qué? Lo que yo quiero es tener una muerte discreta. A mí me gustaría tener una muerte discreta también. Y como, yo no sé si a quienes incineran se les hace una lápida, pero como a mí me van a incinerar, pues a lo mejor también voy a tomarlo de en alguna parte. Les dije que me sentía mal, cabrones. Así se... Bien, culminamos la entrevista con Raúl Mejía, escritor, y aunque siga de necio que es escribidor. Gracias, Samuel.